muchas personas solo quieren terminar su tesis porque es el paso para titularse, ¿no? Y dicen, cualquier tema, dame el más fácil con tal de que yo pueda titularme, es lo único que quiero. Entonces, ¿tú consideras que incluso en este tipo de casos es importante amar tu tema de tesis o que te guste mucho? Por ejemplo, con qué temas están relacionados, qué temas les llaman más la atención. Y esto va de la mano muchas veces en dónde se encuentran trabajando, por ejemplo, ¿no? Eso determina bastante el tema de elección. Bienvenidos a Investiga. En esta temporada de video podcast vamos a trabajar mecanismos, herramientas y conocimiento para poder hacer una tesis de alto nivel. Tenemos más de 7 años de experiencia asesorando diversas investigaciones, tesis. Hemos apoyado a más de 1000 personas a titularse con éxito y ahora creemos que es el momento oportuno de trasladar todo el conocimiento que hemos gestionado para que ustedes puedan aplicarlo en sus propias investigaciones. Soy Salomón Ayasi y me acompaña Eduardo como co-host. Entonces, iniciemos, ¿no? En este primer episodio vamos a hablar sobre cómo elegir un tema de tesis significativo. Edu, primero creo que deberíamos partir por conversar acerca de cómo construimos un tema de tesis en Investiga o cómo pueden hacerlo quienes nos están escuchando, ¿no? Sí, claro. Este es un punto de inicio muy importante, ¿no? Cuando empezamos a tratar con las personas que quieren hacer su tesis, un punto muy importante es sus intereses académicos, ¿no? Por ejemplo, con qué temas están relacionados, qué temas les llaman más la atención. Y esto va de la mano muchas veces en dónde se encuentran trabajando, por ejemplo, ¿no? Eso determina bastante el tema de elección. Tenemos el caso de muchos usuarios que tenemos en donde están trabajando en colegio, pero por ahí tienen intereses de trabajar en municipalidades o en el ámbito más público, ¿no? Más netamente público. Sin embargo, le restringe su posibilidad de acceder a ciertos lugares, ¿no? Entonces, muchos de los temas de investigación pasan por la viabilidad del estudio. Ya, yo aquí te pondría un pero, Edu, porque en mi experiencia, cuando yo estaba en pregrado, haciendo mi tesis de pregrado, me sucedió que yo no tenía acceso a absolutamente ningún lugar, ¿no? Esto se debe a que siempre he tomado la educación protocolar y curricular como algo secundario y me enfocaba más en mi autodesarrollo como investigador, en conocer la realidad, etc. Y yo no tenía como tal un lugar de estudio, es decir, yo no conocía empresas, no conocía instituciones públicas. Entonces esto me enclaustraba un poco de cómo puedo hacer mi tesis si no tengo un lugar de estudio. Y es ahí donde conocí ese fascinante mundo enorme de las tesis dogmáticas, ¿no? de las tesis con un enfoque cualitativo que puedan discutir más bien el fundamento de la realidad. En mi caso yo discutí toda una institución jurídica, ¿no? Porque soy abogado de formación y quise ser disruptivo incluso aquí, pero voy a todo esto porque ¿cómo podrían hacer las personas que no tienen acceso a una institución educativa, una institución del Estado o una empresa para encontrar ese lugar, ese contexto donde hacer su investigación? Claro, es que desde tu punto o tu experiencia has podido hallar un hueco con un vacío donde podías explotar desde lo que tenías, que en ese tiempo no era tantos contactos, por así decir, un lugar de estudio. Pero en la mayoría de otras ciencias sociales no es el caso, ¿no? Lamentablemente uno tiene que restringirse a la viabilidad, a la factibilidad del lugar de estudio. Yo también, por ejemplo, hice mi tesis en configuraciones relacionales en personas diagnosticadas con esquizofrenia, pero fue un tema que a mí me apasionaba, pues, ¿no? Pero sí padecí muchos meses para lograr contactos que me refieran pacientes y sí fue un trabajo arduo, sí. Y bueno, ese es otro punto importante a tocar. Si el tema no te apasiona, va a ser mucho más difícil que te muevas para buscar esos contactos. Porque tú puedes moverte y consultar al tío del tío del tío, al primo del primo del primo, para lograr algo, ¿no? Algo sale siempre. Claro, el tema de estar enamorado de tu tema de tesis, para mí es la base de todo. De eso vamos a hablar ahora en un toque. Solo que
quería que quede claro el asunto del contexto. Es preocupante el panorama en el que nos encontramos en Latinoamérica, porque la mayoría de asesores universitarios y de jurados universitarios siempre preguntan ¿dónde tu investigación? En tu caso, tú estudiaste la esquizofrenia. ¿Pudiste estudiar el fundamento tal vez de la esquizofrenia y trabajar todo esto desde un panorama eminentemente científico, sin necesidad de irte a instituciones, tal vez de salud mental u otros? La otra opción, que es creo la que escogiste, es de encontrar un lugar de estudio donde explorar lo que habías diseñado, ¿no? Porque estas dos realidades existen. Yo puedo hacerlo teóricamente y funciona, es una tesis válida, pero como tú dices, el panorama latinoamericano hace que las universidades y asesores siempre exijan un dónde estás haciendo tu investigación. Entonces, creo que el tema de profundizar en la teoría es algo más competente tal vez para los papers, los artículos científicos que se trabajan con revistas o con instituciones independientes, pero en la mayoría de casos las universidades nos piden un dónde, ¿no? Es decir, si eres abogado, hazlo en el Poder Judicial; si eres administrador, hazlo en una empresa; si eres psicólogo, hazlo en una muestra, tal vez o psicólogo educativo en un colegio, o psicólogo clínico en un hospital o en un centro psiquiátrico. Está bien para tema protocolar, pero ¿tú crees, Edu, que esto sea algo que no se deba cambiar? Es decir, tú sabes que yo soy contestatario y que siempre protesto sobre estas cosas. ¿Tú crees que está bien el que siempre nos limiten a hacer una investigación en un contexto específico para que tu tesis termine, ¿no?, en el colegio Saco Oliveros 2023, por ejemplo? Sí, yo creo que eso puede ser un limitante para las personas que gustan de investigar como tal. Porque no debería haber límites para tu creatividad, para poder desarrollar algo que te apasione en realidad. No debería. Sin embargo, en nuestra experiencia, como ya conoces, existe esta pregunta, ¿no? El dónde. Y creo que parte por una visión un poco trastocada de lo que es importante para la investigación, ¿no? Muchas veces, ok, es para este colegio, ¿y por qué? ¿No? El para qué. Tienes que responder en el para qué. ¿No? Si vas a hacerlo en esta empresa, ¿para qué? ¿En qué puede aportar, ya sea en la teoría o a nivel práctico? Entonces creo que muchos asesores universitarios, la perspectiva que ellos tienen es contestarse el para qué, ¿no? Y el para qué muchas veces va de la mano con el dónde. Porque no es lo mismo hacer un estudio relevante para un hospital que para una municipalidad, ¿no? Los temas difieren bastante. Entonces yo creo que eso es un punto a analizar para una elección. Yo lo valido completamente porque creo que, al menos en mi caso, me equivoqué en el sentido de que quise abarcarlo todo en mi tesis de pregrado. Y muchas veces los investigadores somos inquietos, somos curiosos, seguramente también te ha pasado, y por querer abarcarlo todo no aterrizamos en un lugar específico. Entonces yo creo que muchos jurados y asesores también tienen esta preocupación, ¿no? De que hay algunos tesistas que quieren comerse el mundo, está bien, pero vayamos por partes. Primero haz tu primera investigación y luego podemos hacer un paper para reforzarlo, o podemos construir un libro o toda una teoría, ¿no? Pero si ni siquiera has atacado un punto específico, ¿cómo puedes abarcarlo todo? Eso es algo que en Latinoamérica está muy castigado, porque he visto algunas tesis de Europa, sobre todo de Europa baja, ¿no? Alemania, Holanda, que han trabajado sobre tópicos en un sentido eminentemente teórico, ¿no? Y también pensemos en las herramientas que tienen, ¿no? Ellos tienen un acceso completamente abierto a laboratorios muy sofisticados, tienen computadoras de alta gama con software especializado, aparte su situación económica les permite. En Latam el panorama es un poco distinto. Cuando tú quieres investigar algo, a veces ni siquiera tienes acceso completo a la bibliografía. Entonces creo que ser un investigador en Latinoamérica es de por sí una desventaja frente al mundo, ¿no? Porque no es como en Estados Unidos o en Europa o incluso en Asia, ¿no? Donde todo está mucho más evolucionado. Entonces, para concluir este tema,
Creo que estamos de acuerdo en que un contexto no es todo, pero es necesario, Sí. al menos en los estadios iniciales. Sí, en donde estamos y en los estadios iniciales. Es por eso que tal vez el consejo que podríamos dar a la audiencia cuando está gestando su tema de tesis es que tenga un lugar donde hacerlo. Ahora, en todos los lugares hay problemas, porque creo que ahí entra ya el descubrir el tema de tesis en sí, ¿no? Puedes hacerlo en un colegio, en una empresa, en una institución pública, puedes hacerlo incluso en una norma. Eso pasa mucho en derecho, ¿no? Una norma también es un contexto. Claro. Es decir, nosotros somos peruanos y, por ejemplo, puede existir alguna ordenanza municipal de la ciudad de Trujillo que queremos atacar. Eso también llega a ser un contexto, no solo que llegaría a ser un contexto tal vez más cualitativo. ¿O cómo podríamos buscar el lado cualitativo en esto, Edu? Sí, creo que en ese punto el contexto es un poco más abstracto, ¿no? Muchas veces aterrizamos el contexto con un lugar, pero como dices, también se puede problematizar en relación a una idea. Cualquier cosa en realidad es problematizable desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que ese es un aspecto, porque esta norma puede ser funcional para cierto contexto, pero para otro no. Entonces ahí puedes empezar a problematizar y a dialogar con otras normas, leyes, etcétera, ¿no? Ya, ahora quiero dejar claro algo. Edu es director académico de Investiga y él nos está contando la importancia del dónde, porque él tiene la experiencia de lidiar con asesores y jurados todos los días. Entonces eso le ha permitido conocer más o menos qué es lo que los jurados observan, qué es lo que los asesores observan. Y todos tienen la misma pregunta: ¿dónde está tu tema de investigación? Por eso es un consejo importante a tomar en cuenta cuando estás gestionando tu tema de tesis, ¿dónde lo vas a hacer? Ahora creo que sí podríamos avanzar al tema de el fundamento de un tema de tesis. Nosotros podemos haber escogido una empresa, por ejemplo, Investiga, puede ser el lugar de estudio. Ahí entra la segunda parte. ¿Qué problemas se está experimentando? Creo que esa es la pregunta más acertada, ¿no? ¿Qué problemas está atravesando esta organización? Y en base a eso podríamos empezar a reflexionar sobre un tema de estudio. Sí, exacto. Es un punto igual de prioritario, la problematización de un fenómeno de estudio. En una empresa pueden haber múltiples fenómenos a estudiar que pasan desde el sistema de comunicación, en el área de marketing o recursos humanos, el área de motivación de los trabajadores. Y como ves, he mencionado distintos fenómenos que pueden ser estudiados de diversas disciplinas y ciencias naturales, ¿no? Eso es muy interesante para la audiencia, porque no todos son abogados, no todos son psicólogos, no todos son ingenieros. Cada área de estudio, cada área del conocimiento debe tener la oportunidad de, en un contexto específico, poder tener un tema de tesis, ¿verdad? A veces se cree que porque es una empresa solo se va a poder hacer tesis administrativas. Claro. Pero como tú dices, se puede trabajar en psicología, el lado organizacional, en derecho, el entorno jurídico, tributario, en contabilidad, cómo se está llevando la contabilidad interna, la contabilidad a nivel tributario, fiscal, a nivel comunicaciones, cómo se está llevando el marketing, cómo se está llevando todo el entorno de las ventas de una empresa. Pero, a ver, te planteo el reto. Ingeniería podría problematizar este contexto primigenio que pusimos en Investiga. ¿Puede gestarse una tesis de ingeniería en Investiga? Sí, claro. Se puede implementar en ingenierías de sistemas, por ejemplo, un sistema de comunicación interna que puede mejorar la productividad, la eficiencia de la comunicación, o desde la ingeniería civil, quizás la estructura de la propia oficina, mejorar esto, o arquitectura, ver temas de confort térmico, acústico, etcétera, ¿no? O industrial, los procesos. Mejorar la eficiencia, la ergonomía, claro, obviamente. Sí, en realidad ese dónde es tan importante, porque donde tú te ubiques es donde empiezas a ver los problemas, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, llegas a una institución del Estado y eres un ingeniero industrial, lo primero que vas a ver es las pésimas condiciones ergonómicas que tienen en el Estado, ¿no? Esto es muy preocupante. Entonces, por ahí, si eres
ingeniero industrial y tienes un tío que trabaja en la municipalidad tal, tienes un buen contexto para investigar, porque hay muchos problemas a nivel industrial, ¿no? A veces se piensa que industrial tengo que ir a una fábrica o tengo que... ¿Ya? Hubo problemas a nivel técnico, pero ya está todo solucionado, es parte de la experiencia. Estábamos hablando de cómo todas las carreras encajan en un determinado contexto, ¿no? Y bueno, eso es lo que queríamos comunicar. Ahora quiero dar un breve momento para algo que me estabas comentando hace rato, Edu. Creo que leíste por ahí en algún paper o no sé dónde que consumir agua mineral en exceso hace daño. Claro, justamente este paper hablaba del el consumo en exceso de este tipo de agua, ¿no? Obviamente sí te hace bien porque necesitas minerales para vivir, pero esos minerales también lo obtienes de otras fuentes, ¿no? Sí, y la alternativa al consumo de agua mineral es pues el agua de mesa. Claro, ¿no? obviamente. Y justo tenemos a nuestro primer auspiciador, Agua Soria, es el primero que ha tomado las riendas de auspiciar este podcast, ¿no? Y debe ser tratado como se merece, así que tomen Agua Soria. Hacer tesis da sed y entre trabajo y trabajo, un vaso de agua Soria. Obviamente, oxigena el cerebro por si acaso. Sí, de hecho muchas investigaciones hablan acerca de esto, ¿no? Hay que tomar, yo leí en algún momento en un blog o en algún lugar de internet que debes dividir tu peso entre 7 y esa es la cantidad de vasos de agua que debes tomar al día. Aproximadamente, y va a depender también de obviamente tu ritmo de vida, tu rutina y demás, ¿no? Pero, correcto. Nice, gracias. Gracias, Agua Soria. Bueno, continuemos. Edu, hace rato dejamos pendiente un tema y es lo apasionado que debe ser con respecto de tu tesis. ¿Tú consideras que es necesario que una persona ame su tesis como tal? Porque mira, te quiero poner antes el escenario colateral. Muchas personas solo quieren terminar su tesis porque es el paso para titularse, ¿no? Y dicen, cualquier tema, dame el más fácil con tal de que yo pueda titularme, es lo único que quiero. Entonces, ¿tú consideras que incluso en este tipo de casos es importante amar tu tema de tesis o que te guste mucho? Sería lo ideal, ¿no? Partamos de que si algo te apasiona, vas a tener al menos disciplina en estar empapado sobre el tema, ¿no? Vas a poder defender mejor el tema si eso es algo que te apasiona. Pero no es un requisito indispensable, ¿no? Tenemos el perfil de muchas personas, muchos usuarios que están con nosotros, que quizás su tema de investigación no es algo que amen o que les apasione per se, pero al menos es un tema al cual se encuentran asociados académicamente, ¿no? Algo que han visto desde la universidad, que luego se traspasó a su lugar de trabajo y por ahí hay un hilito de interés, ¿no? Como que algo que te despierta la curiosidad, la atención y paraste oído en la universidad y luego de ahí lo ves en tu centro laboral o lo quieres aplicar en el colegio, otro centro X y ahí es donde partimos, ¿no? Ese gustito, algo que te llamó la atención. Sin embargo, yo creo que es mejor que ames tu tema de tesis. Claro, Porque, lo ideal. Cuando tú sustentas una tesis frente a un jurado, lo que estás haciendo es más. En muchos lugares de Latinoamérica se llama defensa de tesis, no sustentación, ¿no? ¿Y por qué se llama defensa? Porque tú defiendes un tema frente a jurados, ¿cierto? Entonces yo creo que es más fácil defender algo en lo que tú crees que algo en lo que no crees. Y por más de que muchas personas solo lo hagan por un requisito, en Investiga, recuerdas que siempre buscamos que esto sea como un traje a medida, es decir, que los usuarios, las propuestas de tesis, de tema de tesis que tengan sean según sus propias preferencias, porque tu equipo hace cuestionarios a nuestros usuarios para conocer qué les gusta, qué no les gusta, dónde trabajan, qué experiencia académica han tenido antes. Y yo creo que todas estas pequeñas fortalezas hacen que el tema de tesis, al menos de nuestros usuarios, sea un tema por el cual ellos sienten afinidad. Exacto, ¿no? Eso es lo que te decía, no es un tema que la persona siente cierta cercanía porque ya lo ve en su día a día, lo ha visto en la universidad y demás, y eso es un punto importante, ¿no? Sí, entonces, mientras más te guste tu tema de tesis, mejor. Mucho mejor. Sí, ahora quería hablar sobre otro tópico con respecto al tema de tesis. Muchas personas consideran que
la primera idea que te llega de un tema de tesis tiene que ser validada por otra persona. Es decir, yo pensé en un problema, creo que es un tema de tesis. Es necesario que esto sea revisado por un asesor externo, por ejemplo, por un asesor investiga o por un experto como un docente o un escritor de artículos científicos. ¿Consideras necesaria esta validación? Sí, sí, sí. Es la validación por expertos o pares académicos es muy importante, porque tú puedes percibir que se puede problematizar sobre un fenómeno en un contexto determinado, pero eso es desde tu perspectiva, ¿no? Esto tiene que ser cotejado por la perspectiva de otras personas, que estas personas te van a problematizar aún más, ¿no? Cuando en nuestro caso no es tanto así, porque nosotros en vez de buscar problemas, buscamos soluciones, ¿no? Por ahí exploramos un poco más en qué se puede abordar, pero más que nada a solucionar problemas. Pero sí, los asesores universitarios problematizan más, ¿no? Hay más preguntas para las personas, para nuestros asesorados, ¿no? Por ejemplo, ok, tú quieres abordar la motivación laboral, un tema X, ¿no? Ya, pero en esta empresa, ¿qué te hace pensar que están desmotivados? ¿No? ¿Qué te hace pensar de que no están trabajando como crees que no están trabajando? A ver, muéstrame datos, muéstrame qué has recogido o qué estás viendo. Son un poco más quisquillosos e inciden más en datos más reales para que ellos tengan en cuenta si está bien formulado o no un tema. Claro. Sobre este tema de asesores expertos, la intención de este podcast no es que contraten a Investiga, así que no es necesario que validen sus temas con un asesor Investiga. Eso solo es parte de la experiencia que nosotros brindamos. Pero es recomendable. El tema de la... Claro, es recomendable. Sigan Investiga, aquí va a aparecer todas las redes sociales. Lo importante es que el tema que yo haya pensado sea validado por alguien que tiene más experiencia o más conocimiento que yo. No es necesario, como decía, que sea un asesor Investiga. Puedes ir a tu profesor universitario si eres un estudiante de la universidad o algún amigo que sepas que ya sustentó una tesis de éxito en tu carrera o alguna persona que esté relacionada con el mundo de la investigación que tengas en tus contactos, en tu familia, en tus amigos, pero sí recomendamos efectivamente que alguien revise tu tema de tesis, porque hace rato Edu hablaba de motivación laboral y puede haber un riesgo. Puede ser que tú avances con tu tema y te enamoraste del tema de la motivación laboral, continúas y llegas a los jurados y uno de los jurados te dice, ¿sabes qué? Tu tema es muy trillado, cambia todo. Y todos esos meses que te has esforzado haciendo una tesis se tirarían a la basura. No porque no hayas hecho bien las cosas, sino porque desde el principio no tuviste esa asesoría adecuada sobre tu tema de tesis. Es por eso que es necesario que alguien lo valide. Porque si alguien viene y te dice, Edu, mi tema es motivación laboral, seguramente tú le dirías, ya, pero vayamos más profundo. No solo claro. Motivación laboral, de eso ya se investigó un montón. Exacto, exacto. Y creo que hay un punto importante, ¿no? Aparte de, obviamente, esta asesoría, este contraste con otras opiniones, que obviamente una de las grandes preguntas de los asesores o cualquiera es ¿por qué es importante tu tesis? ¿No? Tu tesis tiene que ser validada también desde ese punto. ¿Qué puede promover a nivel práctico, a nivel teórico? Si no promueve algo a nivel teórico, por ejemplo, no valida aún más una teoría o no la cuestiona desde algún punto, entonces ahí hay un tema que no está siendo bien cuajado. Igual de manera práctica, si no soluciona un problema dentro de algún contexto, una empresa, un colegio, etcétera, entonces es una tesis que probablemente no tenga el impacto debido, ¿no? Obviamente para incidir en el impacto se tiene que investigar aún más, tener curiosidad, nuevas metodologías, nuevos temas, y actualmente estamos investigando, por ejemplo, ¿no? En el uso eficiente de inteligencias artificiales en educación, por ejemplo, y es un tema que está saliendo bastante. Claro, creo que va a haber oportunidad también para que profundicemos más sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo la estamos utilizando de manera responsable, porque su uso irresponsable también puede generar un montón de riesgos para los mismos usuarios, personas que están haciendo su tema de tesis. No es tan fácil como decirle, hola ChatGPT, por favor, dame un tema de tesis y escoger el primero que te dé. Se tienen que construir buenos prompts. Creo que podríamos reservar un espacio
para dialogar sobre cómo sacar tu tema de tesis utilizando inteligencias artificiales, porque hay un montón. A veces en este mundo tan líquido, con tanto movimiento coyuntural, se puede creer que solo ChatGPT es el camino de la inteligencia artificial, pero en realidad la inteligencia artificial tiene más de 50 años existiendo, y actualmente para la gestión de un tema de tesis, para crear un tema de tesis, se puede utilizar muchas inteligencias artificiales, Perplexity, ChatGPT, etcétera, ¿no? El ICIT, que ahora último estamos revisando, ¿no? Que está muy bueno. Ya va a haber oportunidad para hablar sobre este tópico, pero solo para concluir en algunas reflexiones importantes de este episodio, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos podido ver. Si tú lo que quieres es que tu tesis avance rápido en el trámite universitario de pregrado o posgrado, lo primero que tienes que preocuparte es dónde está ubicado tu tema de tesis. Empresa, institución pública, institución privada o lo que sea. Luego de esto tiene que ser un tema que sea propio de tu área de estudio. Si tú eres ingeniero industrial, tu tema tiene que ser de ingeniería industrial, de alguno de los tópicos, porque la ingeniería industrial es inmensa. Si eres abogado, igual. Si eres psicólogo, igual. Si eres administrador, igual. En el tema de la afinidad por un tema de tesis, es importante que al menos te guste tu tema de tesis. Está bien si no estás enamorado de tu tema, pero al menos tiene que gustarte. Y por último, si ya has gestado tu tema de tesis, valídalo con alguien que sepa más que tú, con un par mayor. Si alguien que conoce más sobre investigación o sobre tópicos académicos te dice que tu tema está yendo por buen camino, hazle caso. Algo sabe en tanto tiempo de experiencia o el conocimiento previo que tenga, ¿no? Creo que estos son los puntos más importantes, o tal vez me estoy olvidando de algo, Edu. Creo que me gustaría incidir nada más de manera transversal en la problematización del tema que vayas a investigar, del fenómeno. Igual si partes desde hallar una solución hasta dialogar con un experto, la primera pregunta es, solucionar estas preguntas, el por qué. ¿Por qué estoy investigando esto? ¿Qué resuelve o qué no resuelve? ¿Qué está cuestionando o qué no está cuestionando? ¿No? Eso es de manera transversal para que todos nuestros usuarios lo tengan en cuenta. Tiene que existir un problema. Exacto. Y el problema, si no existe, hay creatividad para que lo halles en donde estés. Sí, en todo lado hay problemas. Exacto. Siempre hay algo que problematizar en cualquier contexto. Entonces, no te preocupes si estás haciendo tu investigación en un contexto donde todo parece perfecto, hay un problema. En todo lado hay problema, así que el contexto, yo me llevaría como que el hack de este episodio, ¿no? El tema de, primero preocúpate dónde vas a hacer tu investigación. Lo demás se trabaja. Sí. Entonces, con esto hemos llegado al final de este episodio. No olviden seguir a Investiga en todas tus redes sociales, porque no es lo único que estamos haciendo. Tenemos un montón de servicios que te pueden ayudar, y tenemos también contenido de valor en Instagram, en Facebook, en TikTok, y ahora, gracias a este video podcast, en YouTube. Entonces, nos veremos en el siguiente episodio, Edu. Listo, nos vemos. Gracias. Chao.